Mi cuñada y mi esposa planeaban dejarme en la calle y llevarse mi empresa con ellas, pero mis abogados les dieron la lección de sus vidas. Trabajé durante 12 años para construir algo desde cero, y en ese tiempo aprendí que la vida de un empresario no tiene mucho espacio para el melodrama. Tienes un problema, lo analizas, buscas una solución y sigues adelante. Esa ha sido mi filosofía desde que abrí mi primera oficina en un local de 40 metros cuadrados que olía a humedad y a pintura barata. Me llamo Roman. Tengo 41 años y soy dueño de una empresa de logística y distribución regional que, a día de hoy, opera en 4 estados y emplea a poco más de 90 personas. No llegué aquí por suerte, aunque sería deshonesto decir que no tuve ninguna. Llegué porque durante muchos años dormí menos horas de las que debería, porque reinvertí casi todo lo que ganaba y porque supe rodearme de gente competente en los momentos correctos. Me casé con Ari hace 8 años. Cuando la conocí, ella trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa mediana, era organizada, inteligente y tenía una forma de hablar directa que me resultó refrescante desde el principio. No era el tipo de persona que andaba con rodeos, o al menos eso creía yo. Nos llevábamos bien. Teníamos discusiones normales, las que tiene cualquier pareja cuando construye una vida juntos. Nunca consideré que nuestro matrimonio fuera frágil. Si alguien me hubiera preguntado hace 2 años si confiaba en Ari, le habría respondido que sí sin pensarlo. Dana es la hermana menor de Ari. 3 años menos que ella, lo que la pone cerca de los 34 ahora mismo. Siempre tuve con Dana una relación cordial, de esas que se mantienen sin demasiado esfuerzo pero sin demasiada profundidad tampoco. La veíamos en reuniones familiares, en cumpleaños, en alguna cena ocasional. Dana nunca me generó desconfianza en particular, aunque tampoco me generaba una simpatía especial. Era parte del paisaje familiar, por decirlo de alguna manera. Lo que no sabía es que Dana llevaba un tiempo estudiando finanzas empresariales de forma autodidacta. No había terminado una carrera formal, pero había hecho cursos, había leído, y tenía una inteligencia práctica que yo, en mi ignorancia sobre ella, nunca había valorado ni en un sentido ni en otro. Ese detalle, que en su momento me pareció irrelevante, terminó siendo el centro de todo lo que vino después. Hace aproximadamente 2 años y medio, Ari me propuso que incluyéramos a Dana en la empresa. La justificación fue razonable, el área administrativa estaba creciendo, yo necesitaba a alguien de confianza para coordinar ciertos procesos internos, y Ari argumentó que Dana era meticulosa, discreta y que aprendería rápido. Reconozco que no lo pensé demasiado. Era mi cuñada, mi mujer respondía por ella, y en ese momento tenía la cabeza en otras cosas, estábamos en medio de una negociación para ampliar nuestra flota de vehículos y yo vivía básicamente en reuniones. Le di a Dana un puesto de coordinadora administrativa con un salario competente y acceso a ciertos sistemas internos de gestión. Nada estratégico, al menos en teoría. Su trabajo consistía en supervisar el flujo de documentación, coordinar con los proveedores menores y generar reportes semanales para el área de operaciones. Nada que me pareciera sensible. El primer año fue sin contratiempos. Dana era eficiente. Los reportes llegaban a tiempo, los proveedores no se quejaban, y un par de veces incluso detectó errores en facturas que le habrían costado dinero a la empresa. Me empecé a preguntar por qué no la había contratado antes. El problema es que yo tenía una costumbre que, en retrospectiva, fue mi mayor error durante ese periodo, confiaba demasiado en las personas que consideraba cercanas. No porque fuera ingenuo en los negocios, sino porque había construido una distinción mental muy clara entre el mundo profesional y el mundo personal. En el trabajo, verificaba todo. Con la familia, bajaba la guardia. Era una separación que me funcionó durante años y que, eventualmente, alguien decidió explotar. No recuerdo exactamente cuando empecé a notar que algo estaba fuera de lugar. Creo que fue un martes por la tarde, hace un poco más de 1 año. Estaba buscando un contrato escaneado en el servidor interno y me di cuenta de que ciertos archivos habían sido abiertos recientemente desde una sesión que no reconocí como mía. No era una irregularidad evidente. Podría haber sido un error del sistema, un problema técnico, cualquier cosa. Lo anoté mentalmente y seguí con mi día.
pero empecé a prestar más atención. En las semanas siguientes noté otras cosas pequeñas. Ari me preguntó, en tono casual, cómo estaba estructurada legalmente la empresa. No era la primera vez que me hacía preguntas sobre el negocio, pero esta vez el enfoque fue diferente. Quería saber específicamente cómo estaban distribuidas las participaciones societarias, quién figuraba en qué documento y qué pasaría con la empresa en caso de una separación. Respondí con la misma naturalidad con que ella preguntó, pero algo en mi interior registró la conversación. 2 semanas después, durante una cena familiar en casa de los padres de Ari, escuché por accidente un fragmento de conversación entre ella y Dana en la cocina. No alcancé a entender todo, pero sí escuché claramente cuando Dana dijo algo parecido a "el momento tiene que ser el correcto" y Ari respondió "todavía no, necesitamos más tiempo". Cuando entré a la cocina, las dos cambiaron de tema de forma tan fluida que habría sido fácil pensar que me había imaginado algo. Pero no me lo había imaginado. Esa noche, mientras Ari dormía, me quedé despierto un buen rato pensando. No tenía pruebas de nada. Tenía una serie de pequeños indicios que podían no significar absolutamente nada, o podían ser el borde de algo mucho más serio. Decidí que antes de actuar de cualquier forma, necesitaba información. Y para conseguir información, necesitaba ser cuidadoso. Al día siguiente llamé a Ernesto, mi abogado de cabecera desde hacía casi 6 años. No le conté todo. Le dije que quería revisar la estructura legal de la empresa y que quería entender bien qué protecciones tenía en caso de un proceso de divorcio. Ernesto es un hombre que no hace preguntas innecesarias, lo cual lo hace invaluable en situaciones como esa. Me dijo que lo revisaría y que nos veríamos la semana siguiente. Lo que encontró en esa reunión fue el primer momento en que sentí el piso moverse bajo mis pies. Ernesto llegó a nuestra reunión con una carpeta delgada y una expresión que yo ya sabía leer después de años trabajando con él. Era la cara que ponía cuando tenía que decirle algo a alguien que no iba a gustarle escuchar. Me explicó lo que había encontrado con la misma calma clínica que lo caracteriza. La estructura legal de la empresa no era un desastre, pero tampoco era la fortaleza que yo creía que era. Cuando nos casamos, Ari y yo optamos por el régimen de sociedad conyugal, que en términos prácticos significaba que los bienes adquiridos durante el matrimonio, o cuyo valor hubiera crecido durante el matrimonio, podían considerarse patrimonio compartido en caso de divorcio. La empresa había crecido de forma considerable desde que nos casamos, lo cual la convertía en un activo sujeto a división patrimonial. Ernesto fue muy preciso. Dependiendo de cómo se planteara un proceso de divorcio y qué argumentos se usaran, Ari podría tener derecho a reclamar hasta el 50% del valor actual de la empresa, o en su defecto, una compensación económica equivalente. Eso, en números concretos, representaba una cifra que me dejó varios segundos en silencio. Pero eso no era lo único. Ernesto mencionó, casi de pasada, que si en el proceso de divorcio se alegaban causales subjetivas, es decir, si una de las partes argumentaba violencia, maltrato o conducta dañina por parte del otro cónyuge, el juez tenía facultad para ordenar medidas adicionales. Entre esas medidas podía incluirse una pensión compensatoria elevada e incluso, en algunos casos, una indemnización por daños morales que se calcularía sobre los ingresos del cónyuge señalado como responsable. Ahí fue cuando las piezas empezaron a encajar de una forma que me revolvió el estómago. Si Ari presentaba una demanda de divorcio alegando maltrato, el escenario que se abría era el siguiente: primero, reclamar el 50% del valor de la empresa o una compensación equivalente por la disolución del patrimonio conyugal. Segundo, solicitar una pensión compensatoria basada en mis ingresos actuales, argumentando que ella había sacrificado su desarrollo profesional durante el matrimonio para apoyar el crecimiento del negocio. Tercero, añadir una indemnización por daño moral si lograba acreditar conducta abusiva de mi parte. El resultado final, si alguien armara ese caso con inteligencia, podría dejarme sin la mayoría del valor que había construido durante 12 años. Y si además se solicitaba una medida cautelar mientras duraba el proceso judicial, que podía extenderse meses o incluso años. Existía la posibilidad de que me limitaran el acceso a los fondos de la empresa o que se nombrara un interventor externo para supervisar las operaciones.
Lo que en la práctica significaría que yo seguiría trabajando, pero sin control real sobre lo que había construido. Salí de esa reunión caminando despacio. No llamé a nadie. Me fui a una cafetería que estaba a 3 cuadras del despacho de Ernesto, pedí un café que no tomé y me quedé sentado media hora mirando la mesa. No tenía certeza de que eso fuera exactamente lo que Ari y Dana estaban planeando. Pero la conversación que había escuchado, las preguntas sobre la estructura societaria, los archivos abiertos desde sesiones que no eran mías, y ahora este panorama legal que parecía diseñado a medida para dejarme en ruinas. La coincidencia era demasiado precisa para ser accidental. Decidí que necesitaba saber con certeza antes de mover cualquier ficha. Actuar sin pruebas era tan peligroso como no actuar en absoluto. Contraté a una empresa de investigación privada. No es algo que recomendaría a nadie como primera opción, pero en ese momento era la herramienta más silenciosa que tenía disponible. Les pedí específicamente que documentaran cualquier reunión entre Ari y Dana fuera del horario laboral y que prestaran atención a si alguna de las dos había tenido contacto con despachos de abogados en las últimas semanas. Los resultados llegaron en menos de 10 días. Durante ese periodo, Dana había visitado 2 veces un despacho jurídico especializado en derecho familiar y divorcios. No era un despacho cualquiera, era uno de los más conocidos en la ciudad por representar a cónyuges en procesos de divorcio con altos patrimonios en disputa. Ari la había acompañado en una de esas visitas, aunque esperó afuera y no entró al edificio. También encontraron algo más. Dana había estado en contacto, a través de mensajes, con una mujer que trabajaba como psicóloga y que, según pudieron establecer, tenía experiencia como perito en casos de violencia doméstica. El tipo de profesional que se contrata para emitir un informe que respalde una denuncia. Cuando leí ese informe en mi carro, estacionado frente a la oficina, sentí 2 cosas al mismo tiempo, una rabia fría que no se parece en nada a la rabia caliente que uno conoce y una claridad extraña, casi incómoda, sobre lo que tenía que hacer. No iba a confrontar a Ari. No iba a cambiar mi comportamiento en casa de ninguna forma que pudiera alertarlas. Iba a seguir siendo exactamente el mismo Roman de siempre, mientras por debajo construía una estructura que hiciera que cualquier intento de ejecutar ese plan se convirtiera en el peor error de sus vidas. Volví con Ernesto al día siguiente, esta vez con el informe de los investigadores. Ernesto leyó cada página sin hacer ningún comentario. Cuando terminó, cerró la carpeta, me miró y dijo, «Bien. Entonces trabajamos en 2 frentes al mismo tiempo. Uno legal y uno corporativo». El frente corporativo era el más urgente. Lo primero que Ernesto recomendó fue modificar la estructura societaria de la empresa de forma legítima y documentada. No se trataba de ocultar activos, lo cual además de ilegal habría sido contraproducente, sino de reorganizar la empresa de una manera que estuviera respaldada por razones de negocio reales y verificables. Se creó una sociedad holding que pasó a ser la propietaria de la empresa operativa. Esa holding tenía socios adicionales, 2 personas de absoluta confianza que llevaban años trabajando conmigo, quienes recibieron participaciones minoritarias reales a cambio de compromisos contractuales concretos. Esto significaba que el valor de lo que Ari podría reclamar se fragmentaba y complejizaba considerablemente. Al mismo tiempo, Ernesto me conectó con una abogada especialista en derecho familiar, una mujer llamada Patricia que tenía fama de ser meticulosa hasta un nivel que a veces intimidaba a sus propios colegas. Patricia revisó todo el historial del matrimonio, los bienes, los ingresos y la documentación disponible, y empezó a construir lo que llamó un expediente preventivo. Un archivo ordenado de evidencia que demostraba mi conducta como cónyuge, mis aportaciones económicas al hogar y la ausencia de cualquier episodio que pudiera calificarse como maltrato o violencia. Eso incluyó cosas que en otro contexto habrían parecido ridículas de documentar. Mensajes de texto donde Ari expresaba afecto o agradecimiento. Fotografías de viajes y celebraciones familiares con fechas verificables. Testimonios escritos de personas cercanas que podían dar fe del tipo de relación que teníamos. Registros médicos que mostraban que Ari nunca había acudido a consulta por lesiones ni había interpuesto denuncia alguna.
Patricia también se encargó de algo que en ese momento no dimensioné bien pero que resultó ser una pieza clave, documentó de forma exhaustiva la trayectoria profesional de Ari durante el matrimonio. Contrario a lo que ella eventualmente iba a alegar, Ari no había sacrificado ninguna carrera. Había dejado su trabajo de recursos humanos de forma voluntaria, 3 años después de casarnos, porque así lo decidió ella. No había evidencia de que yo le hubiera pedido que dejara de trabajar ni de que su salida hubiera estado relacionada con presión de mi parte. De hecho, existían correos electrónicos de esa época donde Ari le explicaba a su propio jefe que renunciaba para tomarse un tiempo personal. Ese detalle iba a ser importante. Más de lo que yo imaginaba entonces. Lo más difícil de todo ese periodo fue volver a casa cada noche y comportarme con normalidad. Cenar con Ari. Preguntarle cómo le había ido el día. Ver televisión juntos. Mantener la misma distancia afectiva de siempre, ni más ni menos, sin que nada en mi actitud delatara que sabía lo que se estaba preparando a mis espaldas. Dana seguía viniendo a la oficina todos los días. La saludaba igual que siempre. Le preguntaba por sus reportes. Sonreía cuando era apropiado sonreír. Por dentro, estaba construyendo el muro que iba a detenerlas. Los días siguientes al informe de Patricia transcurrieron con una calma artificial que yo mismo me encargué de mantener. Ari empezó a cambiar gradualmente, tan despacio que alguien que no estuviera prestando atención no lo habría notado. Llegaba tarde a casa sin dar explicaciones detalladas. Respondía con monosílabos cuando yo le preguntaba algo. Se iba a dormir antes que yo y por las mañanas desayunaba rápido, casi sin hablar. No era la ausencia dramática de las películas. Era algo más calculado, como si estuviera creando distancia de forma intencional, construyendo un registro de frialdad doméstica que más adelante pudiera describir como consecuencia de un ambiente hostil. Dana también cambió. En la oficina pasó de ser cordial a ser estrictamente profesional, con esa clase de formalidad exagerada que resulta más elocuente que cualquier argumento. Me entregaba los reportes sin comentarios adicionales, respondía mis correos con exactitud quirúrgica y evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Si yo no hubiera sabido lo que sabía, habría pensado que me había ofendido sin darme cuenta. Pero lo sabía. Y seguí grabando. Desde el día en que Ernesto y Patricia me confirmaron el panorama completo, tomé una decisión que en ese momento me pareció excesiva y que después resultó ser la más importante de todas. Activé la grabación de audio de mi teléfono cada vez que estaba en presencia de Ari o de Dana. No lo hice de forma ilegal ni clandestina en espacios privados ajenos. Lo hice en conversaciones donde yo era parte activa, lo cual en la mayoría de los marcos legales constituye una grabación lícita porque uno de los interlocutores, en este caso yo, está consintiendo el registro. Patricia me había explicado ese punto con mucho cuidado antes de que lo hiciera. La citación llegó un jueves por la mañana. Ari me envió un mensaje diciéndome que necesitaban hablar los tres, ella, Dana y yo, esa misma tarde en un café que quedaba a 15 minutos de la oficina. El tono del mensaje era neutro, casi administrativo. Sin contexto, sin explicación. Necesitamos hablar los tres hoy a las 6. ¿Puedes? Respondí que sí. Antes de salir de la oficina, verifiqué que el teléfono estuviera grabando. Lo puse en el bolsillo delantero del pantalón y manejé al café. Cuando llegué, las dos ya estaban sentadas. Tenían el café pedido, las manos sobre la mesa y una expresión que yo solo puedo describir como ensayada. Había algo en la postura de ambas, en la forma en que me miraron cuando me acerqué, que dejaba claro que habían tenido esa conversación varias veces antes de tenerla conmigo. Eran dos personas que sabían exactamente qué iban a decir y en qué orden. Me senté. Nadie se saludó con demasiado entusiasmo. Ari tomó la palabra primero. Empezó con un discurso sobre independencia, sobre el valor de las mujeres en el mundo empresarial, sobre cómo durante años había estado en segundo plano mientras yo construía algo que, según ella, no habría sido posible sin su apoyo silencioso. Las palabras eran fluidas, casi poéticas, del tipo que se consigue después de practicar frente a un espejo.
Habló de empoderamiento, de reivindicación, de que las mujeres eran perfectamente capaces de dirigir lo que los hombres construían con trabajo ajeno. Dana tomó el relevo con la parte más concreta. Me explicó, con una sonrisa que claramente le había costado trabajo sostener, que habían consultado con abogados y que tenían muy claros sus derechos. Que Ari iba a iniciar un proceso de divorcio en el que alegaría maltrato psicológico y emocional sostenido durante años. Que existía una profesional dispuesta a respaldar ese diagnóstico con un informe pericial. Que dada la estructura del matrimonio bajo sociedad conyugal, Ari tenía derecho a una parte significativa del patrimonio, incluyendo la empresa. Y que además solicitarían una pensión compensatoria considerable, calculada sobre mis ingresos, por el daño causado y por los años que Ari había dedicado a apoyar el negocio en lugar de desarrollar su propia carrera. Luego llegó la parte que ningún guionista habría escrito mejor. Me dijeron que podía evitar todo eso. Que si yo renunciaba voluntariamente a mi participación en la empresa, si firmaba los documentos que ya habían preparado para transferirles el control total del negocio a las dos, el proceso de divorcio sería limpio. Sin acusaciones de maltrato, sin denuncia penal, sin escándalo. Ellas se quedarían con la empresa, yo me quedaría con lo que había en las cuentas personales y todos seguirían adelante con sus vidas. Dana remató con una frase que recuerdo con perfecta claridad: piénsalo bien, Roman. Esto puede ser simple o puede ser muy complicado para ti. Hubo un silencio de varios segundos. Luego me reí. No fue una risa nerviosa ni una risa de incredulidad. Fue una risa genuina, de esas que salen cuando algo es exactamente tan absurdo como esperabas que fuera. Me limpié la comisura de la boca, recogí las llaves que había puesto sobre la mesa y me puse de pie. Nos vemos en los juzgados, dije. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Escuché la silla de Dana moverse y su voz llegó desde atrás, un poco más tensa que durante todo el discurso anterior. Te vas a arrepentir, Roman. Seguí caminando. En el bolsillo, el teléfono seguía grabando. El proceso legal comenzó 3 semanas después cuando Ari presentó formalmente la demanda de divorcio. Era exactamente lo que Dana había descrito en el café: divorcio por causales subjetivas, alegando maltrato psicológico y emocional reiterado. Solicitud de compensación patrimonial equivalente al 50% del valor de la empresa, pensión compensatoria mensual calculada sobre mis ingresos históricos e indemnización por daño moral. Era un expediente voluminoso, bien armado y claramente preparado por profesionales con experiencia. Si yo hubiera llegado a ese proceso sin preparación, habría sido devastador. Pero yo no llegué sin preparación. La primera audiencia fue esencialmente procesal. Los abogados de Ari presentaron su caso con confianza. Patricia escuchó todo sin interrumpir más de lo necesario. Cuando llegó el momento de nuestra respuesta inicial, Patricia presentó ante el juez la estructura corporativa actualizada de la empresa, la sociedad holding constituida meses antes, con sus socios adicionales, sus actas notariales, sus registros fiscales y sus justificaciones de negocio documentadas. La empresa operativa que Ari reclamaba ya no era un activo individual mío. Era parte de una estructura con múltiples titulares legítimos, constituida formalmente antes de que se iniciara cualquier proceso de divorcio, con fechas y documentación que resistían cualquier impugnación. Los abogados de Ari intentaron argumentar que la reestructura había sido fraudulenta, diseñada para evadir obligaciones conyugales. Patricia presentó los registros de comunicación con Ernesto que demostraban que la reestructura había comenzado a planificarse antes de que existiera ninguna demanda, y que respondía a una lógica de expansión empresarial que estaba documentada en correos, reuniones y proyecciones financieras de meses anteriores. No había forma de sostener el argumento de fraude sin pruebas, y no tenía ninguna. El segundo punto fue el maltrato. La abogada de Ari presentó el informe de la psicóloga perito, un documento de 18 páginas que describía un patrón de control emocional, minimización y hostilidad pasiva. Era un informe técnicamente redactado, con terminología clínica y referencias a literatura especializada. Parecía sólido sobre el papel. Patricia solicitó que se contrastara ese informe con el expediente preventivo que habíamos construido durante meses. El juez accedió.
Lo que siguió fue una presentación metódica, mensajes de texto de Ari hacia mí con expresiones afectivas enviados semanas antes de la demanda. Fotografías con fechas verificables de vacaciones y celebraciones familiares donde ambos aparecíamos sin ninguna señal de tensión. Testimonios escritos de 5 personas del entorno cercano que declararon no haber observado nunca ningún episodio de maltrato ni haber escuchado a Ari referirse a su matrimonio en esos términos. Registros médicos que confirmaban que Ari nunca había acudido a consulta por motivos relacionados con violencia ni había interpuesto ninguna denuncia previa. Y luego Patricia presentó la documentación sobre la trayectoria profesional de Ari. La carta de renuncia voluntaria a su trabajo. Los correos donde ella misma explicaba sus razones. El hecho de que en ningún momento durante esos años había solicitado reincorporarse al mercado laboral ni había expresado, por ningún canal documentado, que yo le hubiera impedido hacerlo. El argumento de que había sacrificado su carrera por presión mía se desmoronó frente a su propia letra. Pero el momento que definió el proceso llegó cuando Patricia solicitó al juez autorización para presentar una prueba de audio. El juez la concedió. La grabación del café duró poco más de 16 minutos. Se escuchaba con claridad la voz de Dana describiendo la estrategia legal, la amenaza explícita de una denuncia penal falsa si yo no cedía a la empresa. Y la condición de que todo desaparecería a cambio de mi firma en los documentos de transferencia. Se escuchaba la voz de Ari confirmando cada punto. Se escuchaba la frase final de Dana antes de que yo me levantara. El silencio en la sala después de que terminó la grabación fue de esos que pesan. Los abogados de Ari intentaron cuestionar la admisibilidad de la prueba. Patricia había anticipado ese movimiento con semanas de antelación y presentó el respaldo jurídico correspondiente. La grabación había sido realizada por uno de los interlocutores de la conversación en un espacio público, sin que mediara ninguna interceptación ilegítima de comunicaciones privadas ajenas. Era perfectamente admisible. El juez no tardó demasiado en orientar su criterio. La demanda de divorcio fue resuelta sin compensación patrimonial sobre la empresa dado que legalmente ya no constituía un bien conyugal divisible en los términos reclamados. La pensión compensatoria fue denegada al no acreditarse ni el sacrificio profesional alegado ni el maltrato que supuestamente lo habría motivado. La indemnización por daño moral fue rechazada en su totalidad. Ari recibió lo que correspondía por la disolución del patrimonio conyugal estrictamente personal. Nada más. Pero la historia no terminó ahí. Porque Patricia, con mi autorización, presentó una contrademanda. La grabación no solo había servido como defensa. Era también evidencia de una amenaza explícita, de un intento de extorsión y de una conspiración para presentar una denuncia penal falsa con el fin de obtener un beneficio patrimonial. Eso tiene nombre en el Código Penal, y no es un nombre agradable. Dana fue la más afectada. Como empleada de mi empresa que había abusado de su acceso a información interna para facilitar el plan, enfrentó además una denuncia laboral que derivó en consecuencias civiles adicionales. La última vez que tuve cualquier tipo de noticia de ellas fue a través de los abogados. No hubo conversación, no hubo confrontación final. Solo documentos, resoluciones y el silencio administrativo que deja un proceso judicial cuando termina. 92 personas siguen trabajando en la empresa. Los camiones siguen saliendo a las 5 de la mañana. Los reportes llegan a tiempo, ahora revisados por alguien en quien confío de verdad. Aprendí algo que no sabía que necesitaba aprender: construir bien no es suficiente. También hay que proteger lo que construiste, y a veces la amenaza más real no viene de la competencia ni del mercado. Viene de donde menos esperas verla. Pero si algo me dejó claro todo esto, es que cuando tienes la razón, cuando tienes los documentos, cuando tienes la grabación y cuando tienes a Patricia de tu lado, puedes sentarte en ese café, escuchar el discurso completo y levantarte con toda la calma del mundo. Nos vemos en los juzgados. Y así fue.